Durante los meses finales de 2025, Vladimir Putin presentó su argumento para un acuerdo de paz que beneficiaría a Rusia mucho más que a Ucrania. Rusia anunció la captura de pueblos que no había capturado genuinamente y amplificó su mensaje sobre cómo el colapso del Donbas, que Putin ha deseado desde antes de la campaña de agresión original de Rusia contra Ucrania en 2014, era inevitable, pero era enteramente una fachada. Engaños proyectados por Putin y sus asociados para engañar al autoproclamado mediador de paz, los EE.UUU, para que aceptaran un escenario que no coincide con las condiciones reales. Y esa condición real es que la catástrofe del Donbas de Putin es el inicio del final para Rusia, ya que Putin se está volviendo progresivamente desesperado por obtener lo que desea. Comencemos con esas capturas fabricadas de asentamientos. Cerca de la conclusión de 2025, Rusia hizo afirmaciones de que había capturado el asentamiento de Kupiansk. Esas afirmaciones fueron acompañadas por fabricaciones adicionales de que Pokrovsk, que es uno de los asentamientos fortaleza críticos de Ucrania en el territorio de Donbas, también había colapsado. Naturalmente, nada de esto era exacto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realmente viajó a Kupiansk siguiendo una de las afirmaciones de Putin, demostrando, más allá de cualquier incertidumbre razonable, que el asentamiento disputado no había colapsado bajo el control de Rusia. Pero no se trataba de exactitud para Putin. Se trataba de establecer una historia desesperada que Rusia podría utilizar para obtener lo que desea de un acuerdo de paz, presumiendo que tal acuerdo de paz genuinamente ocurra. En una conversación con Times Radio's The Trump Report el 13 de enero, el ex representante de EU en Ucrania, William B. Taylor, describió lo que está ocurriendo genuinamente en Pokrovsk y Kupiansk. Han estado intentando por Pokrovsk durante casi 2 años, declara Taylor. Afirmaron que lo poseían y no lo tienen. Afirmaron que poseían Kupiansk y no lo tenían. En otros términos, todo lo que Putin ha estado afirmando sobre estos 2 asentamientos, junto con el territorio de Donbas, que es ubicación de Pokrovsk, ha sido una fabricación durante los meses recientes. Y Putin está fabricando porque comprende que el escenario en el Donbas es considerablemente más desesperado de lo que desea que los EEUU y el gobierno de Trump, específicamente, comprendan. Putin está confrontando la realidad de que el Donbas no está al borde del colapso. En cambio, y como Taylor destaca, el territorio puede resistir contra las fuerzas graduales y vacilantes de Rusia durante un tiempo extenso por venir, con cada mes sucesivo funcionando como una señal para Putin de que la recompensa simplemente no vale el esfuerzo. Y si Ucrania es capaz de mantener asistencia de Europa y, óptimamente, los EEUU, Putin no debería ser capaz de rechazar esa señal. Creo que la asistencia para Ucrania demostrará y señalará y finalmente persuadirá a los rusos de que esta molienda costosa, terrible, sangrienta, no vale la pena, declara Taylor, antes de continuar. No van a penetrar, no son capaces de reunir blindaje o cualquier tipo de fuerzas para lograr una penetración porque los ucranianos pueden observar todo lo que están ejecutando en el lado opuesto del límite. Ciertamente, el gasto del conflicto de Ucrania para Rusia, en el Donbas y más allá, solo está aumentando. David Kirichenko, del Atlantic Council, hizo ese argumento en una pieza del 15 de enero, donde destacó que la velocidad de arrastre de la progresión de Rusia había proporcionado a Ucrania tiempo suficiente
para fortalecer sus defensas. Las defensas mejoradas llevan a que Rusia necesite gastar más, tanto en relación a fondos como activos, hasta e incluyendo personal, para forzar una brecha significativa en los límites de Ucrania. Ucrania ahora posee el sistema de fortaleza que deseaba poseer en 2022, confirma Kirichenko, notando que una serie de obstáculos físicos existen en el camino de la progresión de Rusia, incluso si es victoriosa en capturar asentamientos como Pokrovsk. El alambre de púas es ubicuo en Ucrania. También lo son las trincheras antiblindaje y los obstáculos de cemento. Ucrania ha distribuido sus límites protectores para que estén dentro del rango de artillería entre sí, indicando que la nación puede hacer que Rusia compense por cada avance hacia adelante que hace. El agotamiento y la interferencia son los objetivos de Ucrania ahora, ya que la nación ha concluido que sobrevivir a Putin es un enfoque factible. Pero volveremos a ese argumento más adelante en la presentación. Quizás es exacto que Rusia, como nación, comprenderá que el Donbass no vale lo que está demandando. Pero Putin, él es un asunto separado. El comandante de Rusia ha demostrado una y otra vez que el deseo de su población, su personal e incluso sus consejeros no significa nada para él. Desea el Donbass, lo requiere porque desea establecer su legado como uno de los grandes victoriosos rusos, y es esta metodología de visión estrecha la que está causando que Putin crezca cada vez más desesperado con las tácticas que está implementando para tratar de persuadir a cualquiera que elija escuchar que Rusia debería tener permiso para capturar lo que desea de Ucrania. Considera las afirmaciones de Rusia de que Ucrania asaltó una de las propiedades privadas de Putin hacia la conclusión de 2025. Rusia hizo esa afirmación en un esfuerzo desesperado por retratar a Ucrania como algún tipo de nación villana que emplearía métodos terroristas que incluyen el intento de asesinato del comandante de una nación para ganar el conflicto. Ignora la realidad de que muchos dentro y fuera de Ucrania habrían preferido haber presenciado tal ataque ocurrir, o que Putin inició el conflicto que resultó en el supuesto ataque del que Rusia protestó. Y declaramos supuesto porque no pasó mucho tiempo antes de que la fabricación de Rusia fuera expuesta. El 1 de enero, CNN confirmó que la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, había evaluado el supuesto ataque de Ucrania a una propiedad de Putin y descubrió que Rusia no estaba transmitiendo la exactitud. La mayoría probablemente ya podría anticipar que el ataque fue una operación engañosa ejecutada por Rusia. Zelensky rechazó el asalto completamente, y la CIA, más tarde, evaluó que ninguno de los drones de Ucrania había apuntado a la propiedad en cuestión. Tenía que comprender que esto no fue un asalto a su propiedad, declara Taylor sobre Putin. Tenía que comprender que esto sería expuesto por las habilidades técnicas de los Estados Unidos y otros. Tendría que comprender que esto sería percibido como una operación engañosa, y sin embargo, persistió en declararlo. ¿Por qué? Desesperación combinada con un esfuerzo para conseguir que Trump, al mínimo, aceptara la narrativa. Y Trump pareció estar convencido, al mínimo por un periodo breve. CNN lo confirma declarando: «No lo aprecio, no es aceptable en las consecuencias de la afirmación de Rusia», notando que estaba muy molesto después de escucharlo. El examen de la CIA más tarde expuso la exactitud, pero Putin había al mínimo temporalmente tenido éxito en ejecutar lo que intentó ejecutar.
distraer del desastre que es el supuesto colapso inevitable del Donbas bajo control ruso. Cuando esa afirmación no tuvo éxito, Rusia elevó la situación. A principios de enero de 2026, emergió información de que Rusia había desplegado su arma hipersónica Oreshnik en Ucrania. Particularmente lanzó esa arma a un área civil en el asentamiento de Lviv, que está cerca de la frontera que Ucrania comparte con Polonia. En ese momento, Al Jazeera declaró que Rusia ejecutó el asalto en un esfuerzo por asustar a los socios europeos de Ucrania. Eso probablemente era exacto: desplegar un arma hipersónica que viajó a velocidades alcanzando 13.000 kilómetros o alrededor de 8.000 millas por hora en cualquier lugar cerca de las fronteras de la OTAN europea, ciertamente alarmaría a Europa. Como destacan las confirmaciones, este también fue solo el segundo despliegue de Oreshnik en Ucrania y el primero en no incluir una carga útil falsa. Ciertamente, Cyril Lebret, quien es una autoridad sobre Rusia en el Instituto Montaigne de Francia, considera que transmitir un mensaje fue exactamente lo que Putin tenía en consideración. Vladimir Putin está empleando esto para comunicarse con Occidente, porque podría indudablemente lograr los mismos resultados operacionales sin esta arma, afirmó Brett sobre el asalto, notando: a medida que los europeos están avanzando sus habilidades de protección aérea, este es un método de recordarles su susceptibilidad. Pero de nuevo, hay otro método para interpretar este asalto. O, al mínimo, otra dimensión que se oculta detrás del factor atemorizante que Putin estaba intentando establecer. Como las afirmaciones fabricadas sobre un asalto a una de sus residencias, el despliegue de Oreshnik de Putin en Ucrania fue otro esfuerzo desesperado para distraer al mundo occidental de cuánto está fabricando sobre el estado genuino de lo que está ocurriendo en el Donbas. Considero que él está reconociendo, desesperadamente, que no está prevaleciendo en la zona de combate, declara Taylor al discutir sobre el asalto de Lviv. No está prevaleciendo en Donbas. Tiene que ejecutar algo diferente. Y hacer estos tipos de asaltos y estos tipos de acciones demuestra su predicamento. Ese predicamento es que Rusia está distante de ser la potencia en el terreno que Putin requiere que sea para apoyar cualquiera de las afirmaciones que está haciendo sobre el Donbas. Taylor no es el único en creer eso. Tampoco, componiendo para su sección Futura Doctrina en Substack, Senior Fellow para Estudios Militares en el Instituto Lowy, Mick Reagan, declara que lo que Rusia ejecutó en Lviv fue la indicación de un Putin temeroso y ansioso. Distante de estar asegurado del triunfo que afirma ser inevitable, Putin es un Thanos sin las gemas del infinito, guantelete, o incluso el miembro para adjuntarlos. Él y Rusia no son inevitables, son imperfectos. Enfatizando solo algunas de las catástrofes de Rusia entre las numerosas, Ryan indica la tasa de pérdida insostenible de Urile por día y la realidad de que Rusia ha desplegado infantería montada a caballo en un conflicto contemporáneo como indicaciones de que el militar ruso está a una distancia considerable de ser eficiente. Están mostrando un alto nivel de desesperación, sin embargo, declara Ryan, y considera que la desesperación se transformará en Putin necesitando hacer una elección incómoda sobre el destino genuino de Rusia en el conflicto de Ucrania, cuando la fantasía sobre inevitabilidad que ha establecido colapsa completamente. Por cierto, Ucrania no permitió que Rusia escapara con el asalto de Oreshnik. Desplegó ataques de represalia propios
concentrándose, como es costumbre, en objetivos militares en lugar de civiles, para demostrar a Putin que incluso armas hipersónicas no destrozarán la determinación de Ucrania. Puedes aprender todos sobre esa represalia brutal y brillante en nuestra presentación. En última instancia, la intensificación repetida, tanto en mensajes como en ataques, que estamos presenciando de Rusia, ahora es todo porque el combate por el Donbas no está progresando como Putin afirma. Eso preocupa al comandante de Rusia. Requiere que el mundo crea que Rusia está prevaleciendo, porque desea que cualquier estrategia de paz que Rusia pueda autorizar con Ucrania incluya la rendición del Donbas. Putin ha permanecido inquebrantable sobre esto desde que comenzaron las discusiones de paz, y ha sido agresivo sobre el destino del territorio. En aún más postura, Putin ha afirmado que Rusia capturará el Donbas por cualquier método, sea eso fuerza o a través de conversaciones de paz, como confirmó CNN el 4 de diciembre. El medio también confirma a Putin, afirmando: «Lo completaremos cuando logremos los objetivos establecidos al comienzo de la operación militar especial, cuando liberemos estos territorios. Eso es todo». Pero detrás de la jactancia, Putin comprende que su oportunidad óptima de capturar el Donbas no existe en acción militar. Al mínimo, ninguna acción que no llevaría a Rusia a sacrificar cientos de miles más de personal, junto con miles innumerables de unidades de equipo, para capturar el Donbas. Varios medios han compartido proyecciones de cuánto tiempo requeriría genuinamente una conquista del Donbas. En agosto de 2025, The Kyiv Independent publicó una confirmación en la que declaró que Zelensky había afirmado que requeriría a Rusia otros 4 años de combate para capturar todo el Donbas. Examinemos lo que eso indica por un momento. Convenientemente, estamos solo a un mes del cuarto hito del despliegue de Putin de su supuesta operación militar especial. Según las proyecciones de pérdidas de Ucrania publicadas vía el rastreador de Minfin, Rusia ha sacrificado bien más de 1,22 millones de individuos, junto con más de 11.500 vehículos blindados, casi 24.000 vehículos de combate blindados y cientos, o a veces miles, de sistemas de protección aérea, aeronaves, sistemas de cohetes de despliegue múltiple y equipo especial. Putin genuinamente considera que Rusia puede sobrevivir duplicar esos sacrificios, presumiendo que mantiene sus asaltos más allá para capturar el Donbas. Porque si Zelensky es exacto, eso es lo que va a requerir, presumiendo que Ucrania mantiene la protección feroz que ha montado desde febrero de 2022. Incluso proyecciones más alentadoras, desde el punto de vista de Rusia, están genuinamente distantes de ser alentadoras en absoluto. Por ejemplo, diciembre presenció al Instituto para el Estudio de la Guerra publicar una conversación presentando a sus investigadores de Rusia, Jessica Sobieski y Jenny Olmsted. Proponen que Rusia es improbable que capture el Donbas hasta 2027 en lo óptimo y quizás 2028. Incluso entonces, eso es la mitad a 3/4 de la tasa de pérdida actual de Rusia, añadida encima de lo que ya ha experimentado, según algunos pronósticos. Aún así, Putin hace todas sus afirmaciones porque requiere que los EEE-U y el resto de Occidente acepten que el Donbas va a colapsar pronto. Esa afirmación le da influencia que Rusia claramente no ha adquirido en discusiones de paz, más allá del gasto de la operación del Donbas desde el punto de vista militar. Tampoco podemos olvidar que la condición de la economía de Rusia añade otra dimensión de desesperación a las tácticas recientes de Putin. Taylor nota que la economía de Rusia
está en una posición desafiante debido a la combinación de sacrificios del conflicto de Rusia, todos los cuales fuerzan gasto para reemplazar restricciones occidentales y ataques de largo alcance de Ucrania sobre los intereses de petróleo y gas de Rusia. Eso ha tenido un impacto. Eso ha disminuido el flujo de ingresos al tesoro ruso, que va a la máquina del conflicto, que mantiene el conflicto progresando, declara Taylor. Y confirmaciones recientes ya están proponiendo que este trío terrible de factores está teniendo una influencia distinta en los ingresos de petróleo y gas de Rusia. El 15 de enero, Bloomberg confirmó que los ingresos de Rusia de estas dos industrias habían caído a un mínimo de 5 años. Rusia aún hizo 108.000 millones, todo lo cual Putin grabará. Pero el número podría haber sido mucho más alto, y cada 1.000 millones de dólares eliminado de los ingresos anuales de energía de Rusia es 1.000 millones de dólares del cual el Kremlin no puede extraer dinero para financiar el conflicto de Ucrania, o incluso los asaltos constantes en el Donbass. Todo está comenzando a acumularse para Putin. Y el resultado de la ecuación está luciendo progresivamente desfavorable para Rusia. Una mente lógica declararía que Putin no puede mantener esto para siempre. La farsa tiene que concluir, en algún punto, con la única pregunta pareciendo ser: ¿se quedará Rusia sin dinero, personal, equipo o influencia política primero? Quizás los cuatro o una combinación. Cualquiera que sea el asunto, cada indicación de que Putin debería detenerse antes de destruir Rusia en su búsqueda del Donbass está ahí. Entonces, ¿indica eso que genuinamente se detendrá? Taylor considera no. En realidad, contiene que Putin está tan determinado en capturar Ucrania que ni siquiera se detendría en el Donbass si Rusia lograra capturarlo. Creo que los rusos no son serios sobre negociaciones, declara Taylor con un comentario que propone que Putin no está preocupado sobre discusiones de paz en absoluto. Creo que nunca han sido serios sobre negociaciones. El presidente Putin ha dejado muy claro lo que busca en Ucrania. Quiero decir, no busca esta pieza de territorio o aquella. Busca Ucrania. No cree que Ucrania exista o deba existir, continúa Taylor. Si ese es el asunto, entonces ya podríamos haber presenciado la desesperación de Putin cruzar hacia delirio. Después de todo, si requerirá al mínimo 2 y posiblemente 4 años para que el Donbass colapse, el resto de Ucrania va a requerir tanto tiempo para colapsar bajo una Rusia progresivamente debilitada que Putin estará muerto mucho antes de que genuinamente ocurra. Hay varias proyecciones de cuánto tiempo requeriría para que Rusia conquiste completamente Ucrania. En mayo, el ex compositor de Forbes, David Axe, confirmó un análisis de Rochan Consulting de Polonia, que afirmó que requeriría a Rusia hasta 2056 para capturar Ucrania a su tasa de progresión entonces actual, 101 millones de pérdidas después, y un Putin muerto hace mucho poseería lo que deseaba. Otra proyección confirmada por Pravda en octubre de 2025 posicionó el tiempo requerido en 103 años. Eso es todavía mucho, pero indicaría que Putin, de 73 años, solo tendría que romper el récord de la persona más vieja del mundo por 54 años para alcanzar la edad imposible de 176 y presenciar su sueño convertirse en realidad. Estamos siendo sarcásticos. Aún así, presumiendo que estas proyecciones están incluso cerca de ser precisas, y remover medio siglo o más de cualquiera de ellas sigue siendo terrible para Rusia, el argumento es que Putin no va a obtener lo que desea
antes de estar muerto, a menos que sea capaz de descubrir un camino hacia un acuerdo de paz que beneficie a Rusia y dañe a Ucrania. Muchos preferirían creer que eso no ocurrirá, especialmente con la cantidad absoluta de asistencia siendo demostrada a Ucrania por sus socios europeos. Pero hay un comodín en operación, ya lo hemos mencionado, y ocurrió ejecutar algo no mucho antes de que esta presentación entrara en producción que puede aparentemente imposiblemente demostrar que los métodos de desesperación de Putin han tenido éxito. Ese individuo, naturalmente, es Donald Trump. El presidente de América, una vez más, hizo anuncios el 15 de enero con una afirmación de que Putin está más preparado para hacer un acuerdo que Zelensky. Creo que está preparado para hacer un acuerdo. Creo que Ucrania está menos preparada para hacer un acuerdo, declaró Trump. Y cuando fue cuestionado sobre qué pensaba que era el obstáculo más grande para que se hiciera un acuerdo, Trump solo declaró: Zelensky. A veces parece que la perspectiva de Trump está simplemente siendo desplazada entre los comandantes rusos y ucranianos, ya que cambia su posición tan a menudo que es imposible mantener el ritmo. Si Trump genuinamente percibe a Zelensky como el obstáculo a la paz y a Putin como el hombre preparado para hacerla, entonces eso propondría que Trump también percibe ninguna razón por la cual Ucrania no debería simplemente rendir el Donbas y dar a Putin lo que desea. ¿Ha sido Trump genuinamente convencido por la mascarada de Putin después de todo? Es tan difícil determinar, ya que Trump puede simplemente estar expresando frustración en la realidad de que el Donbas todavía existe como un problema. Pero suena terriblemente como que el presidente de EE.UU está nuevamente posicionando la culpa por el conflicto que Putin inició en los pies de Zelensky, y eso preocupará a Ucrania. Los comentarios más recientes de Trump ciertamente no se alinean con lo que Taylor declaró 2 días antes, cuando afirmó que consideraba que el presidente Trump va a continuar presionando por un alto al fuego. Continuar presionando para concluir este conflicto, pero va a estar poniendo presión, considero, sobre Putin para llegar allí. Pero la presión ahora está sobre Zelensky. Al mínimo hasta que Trump cambie su mente de nuevo. Putin estará esperando que el cambio no llegue pronto porque, con todo lo demás siendo considerado, el único método que Rusia obtiene el Donbas sin sacrificios catastróficos es si Ucrania lo entrega. Es por eso que Putin está tan desesperado. Comprende que no tiene otra ruta. Entonces continuará en combate, o, más precisamente, el personal de Rusia continuará muriendo, hasta que obtenga lo que desea. El problema de Putin es que lo que desea puede nunca llegar. Más evidencia de que la metodología militar es progresivamente improbable de lograr las ambiciones del Donbas de Putin llega de una revelación reciente sobre la escala genuina de las pérdidas de Rusia. Por primera vez desde el comienzo de la invasión, Rusia está sacrificando personal más rápido de lo que puede reemplazarlos. Los métodos de desgaste de Rusia se han vuelto contra ella, y puedes descubrir cómo Ucrania está convirtiendo a Rusia en un cadáver hueco en nuestra presentación. Y si disfrutaste esta presentación, recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura del declive gradual de Rusia bajo Putin, junto con el escenario en el Donbas.